Medir un barco parece algo simple, ¿no? Pero imaginen esto. Siglo XVI, en plena era del Imperio Español. Medir un barco no era solo tomar una cinta métrica, era un arte, casi un secreto, donde un mal cálculo podía costar, bueno, podía costarlo todo. Así que en los próximos minutos vamos a descubrir cómo lo hacía. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta parece directa. ¿Qué tan grande era realmente un barco de la flota de Indias? La respuesta, como vamos a ver, no es un simple número. Es mucho más fascinante que eso. De hecho, saber el tamaño correcto de un barco era literalmente una cuestión de vida o muerte frente a los piratas. Y curiosamente, una cuestión de barriles. Sí, así como suena, barriles. Y esta es la clave para entenderlo todo. El problema es que cuando uno intenta responder esta pregunta hoy, se topa con un montón de obstáculos. El lenguaje de la época es ambiguo, no había unidades de medida estándar como las de ahora, las leyes sobre el tamaño de los barcos cambiaban a cada rato y para colmo, los registros que nos quedan, pues no siempre son de fiar. Entonces, para empezar a desenredar este misterio, primero hay que entender el contexto. Un mundo lleno de piratas, de reglas que iban y venían y de la cruda realidad de lo que significaba cruzar el Atlántico. Y miren qué interesante era la flexibilidad de las reglas. Una ordenanza de 1531 lo deja clarísimo. Si había paz, cualquier barco podía ir a las Indias, sin importar su tamaño. Pero, en tiempos de guerra, la corona exigía otra cosa: barcos más grandes, mejor armados. Y esta cita de un documento de 1547 lo explica todo. La preocupación principal no era cuánta carga llevaban, sino que pudieran defenderse. Se legislaba un tamaño mínimo para que los barcos no fueran una presa fácil para los corsarios. El tamaño era literalmente un arma. Bueno, si las reglas cambiaban y las unidades de medida no estaban claras, ¿cómo hacían para medir un barco en el día a día? La respuesta está en una técnica increíblemente práctica, un verdadero arte, conocido como el arqueo. El arqueo no era una ciencia exacta, de esas de fórmulas matemáticas complejas. Para nada, era un método práctico, desarrollado por los constructores y marineros para saber la capacidad real de un barco basándose en la experiencia de estibar, de cargar y descargar. Y el corazón de este sistema era la pipa. Hay que olvidarse de los metros cúbicos o de los pies cúbicos. La unidad de medida universal en los puertos de Sevilla era este barril gigante. Una medida del volumen que todos, desde el capitán hasta el último estibador, entendían a la perfección. El proceso en sí era una genialidad de lo práctico que era. Primero, los medidores tomaban las dimensiones del casco en codos, una medida de la época, más o menos el largo de un antebrazo. Luego, y aquí está la clave, traducían esas longitudes a cuántas pipas cabían a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y al final, multiplicaban para saber la capacidad total. Sencillo y efectivo. Bueno, ya vimos la teoría. ¿Cómo se veía esto en la vida real? Vamos a analizar el caso de la carabela Los Tres Reyes Magos, un arqueo real hecho en Sevilla en 1555. Aquí tenemos las anotaciones originales de los medidores, y es increíble porque se ve cómo mezclaban unidades, medían el largo en codos, pero el ancho a veces lo medían directamente en la cantidad de pipas que cabían de un lado al otro. Esto es pragmatismo puro, el lenguaje del puerto. Al multiplicar las dimensiones de las dos cubiertas, los medidores llegaron a un primer número, un volumen bruto para 385 pipas. 385. Uno pensaría que esa era la capacidad final, ¿no? Pues no. El cálculo apenas estaba empezando. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este no era el número final. Por una costumbre de la época, a ese volumen bruto se le restaba sistemáticamente un tercio, una deducción estándar que todo mundo aplicaba, sin más. Así que después de quitar ese tercio, el número bajaba a 256 pipas y media. Ya nos estamos acercando, pero todavía no hemos terminado. Al resultado anterior se le aplicaba un último ajuste. Le sumaban una refacción, que era, para que nos entendamos, como una bonificación o un margen adicional del 25%. Este era el paso final para ajustar la cifra al tonelaje que se consideraba oficial. Y ahí lo tenemos, después de todas esas sumas y restas, y convirtiendo las pipas a toneladas de la época, que eran más o menos 2 pipas por tonelada, el tamaño oficial de la carabela Los Tres Reyes Magos era de 160 toneladas y media. Así se llegaba al número final. Todo este proceso puede sonar un poco arcaico hasta complicado, pero era fundamental. La pregunta es, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué importaba tanto este sistema? Y lo más curioso es que, con el tiempo, este método tan práctico empezó a ser mal visto.
A principios del siglo XVII, el propio rey Felipe III lo criticó duramente por no ser fundado en la verdadera ciencia, y buscó reemplazarlo por fórmulas matemáticas, más teóricas, supuestamente más exactas. Pero, y aquí está la gran lección, durante casi un siglo, este método poco científico fue la columna vertebral del comercio transatlántico. No necesitaba ser perfecto en teoría, solo tenía que funcionar en el mundo real. Y vaya si funcionó. Fue el motor práctico que sostuvo un imperio. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras soluciones así, ingeniosas, prácticas, empíricas, que hoy quizás llamaríamos poco científicas, fueran en realidad los engranajes esenciales que construyeron el mundo que hoy conocemos?